La más cordial bienvenida para escuchar atentamente la presentación de los resultados de proyectos que nos va a compartir el doctor Benjamín esta mañana. El proyecto 2022 que desarrolló se titula Gestión Federal y Subnacional del COVID-19 en México. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenos días. Bueno, en realidad empezamos a trabajar COVID y a preocuparnos por COVID como todos, no en el 21, sino en el 20. Sobre decir por qué. Estaba desarrollando otro proyecto y nos empezó a ganar la atención, la cabeza y hasta la salud, ¿no? Entonces se empezó a convertir en objeto de estudio. El proyecto previo se refiere a la coordinación en México de las acciones para enfrentar COVID, es decir, examinar cómo el gobierno nacional de México, como correspondía y pasó en todo el mundo, lideró el enfrentar esta pandemia y en qué medida, cómo, con qué instrumentos y con qué nivel de coordinación fue posible trabajar con los gobiernos subnacionales. En México muy poco papel realmente tuvieron los gobiernos municipales, uno porque no tienen competencias en materia de salud y otro porque pues muchos tienen un problema de debilidad institucional, pueden hacer muy poco en torno a políticas públicas de la mayor trascendencia. Después dijimos, bueno, vamos a examinar otros aspectos. Entonces, entre esos meses y cuando ya la vacunación empezaba a darnos un pequeño resultado, empezábamos a regresar, regresa, vuelve a casa, etcétera. ¿Se acuerdan en ese proceso de ir y venir, en donde no se ha regresado, y yo creo que no se regresará plenamente a como eran las cosas antes? Hoy seguimos nada menos aquí, haciendo actividades virtuales. Y en muchísimas partes. Hay empresas que descubrieron que les convenía ahorrarse la luz, la renta y mandaron a los trabajadores a su casa, e implícitamente ellos pagan la energía eléctrica, el internet, etc. Sobra dar muchos datos sobre eso. Cuando se empezó a superar la emergencia, fue el momento de decir, bueno, ¿y qué tal han funcionado los instrumentos? O dicho en palabras más coloquiales, ¿qué tan bien han funcionado las estrategias? Porque en el interín, al calor de nuestra enfermedad, de nuestro miedo, de nuestras filias políticas o nuestras fobias, es el peor gobierno, este es el mejor gobierno, nadie hace nada, todos nos vamos a morir. Ya más asentaditos, vamos examinando qué ha pasado. Y entonces empezamos a examinar medidas puntuales que se aplicaron en 3 entidades de nuestro país, en donde hubo hechos representativos que nos permitieron ver esa conjunción. Seleccionamos Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Sin embargo, como veníamos haciendo un seguimiento, de pronto empezó a haber abundante información internacional. Dijimos, bueno, si esto lo estamos haciendo ya para México, y vamos a extender un poquitito y terminamos examinando 15 países. Por supuesto, en cosas muy puntuales. Este proyecto entonces es continuación y descubrimos, en términos del enfoque teórico, que es la gestión de crisis, algo que no estaba presente en este tipo de investigaciones. Al analizar las crisis, el factor tiempo no era una variable relevante, porque la mayor parte de las crisis suceden en plazos muy cortos. Viene un ciclón, 2 días, 3 días pudiera ser. Otra cosa es la reconstrucción, pero la fase crítica es muy corta.
podemos pensar en un terremoto y es exactamente lo mismo. Podríamos pensar en un tsunami, cosas por el estilo. Ahora vino la pandemia y hubo un momento en que parecía que nunca se iba a acabar, que parecía interminable. Entonces la variable tiempo empezó a ser relevante, empezó a ser examinada en estos postulados teóricos que tendrán entre 25 y 30 años, pero era una variable que no se había explorado, realmente no se había desarrollado. Entonces dijimos, bueno, justo vamos a montarnos en eso. Lo más trascendente que se estaba estudiando es hablar de las crisis progresivas o de las crisis transfronterizas. ¿Sí? Un tipo particular de crisis, a diferencia, digamos, de un terremoto, que con rapidez rebasa las fronteras administrativas, los países, los continentes. Justo es el mejor ejemplo. Con rapidez pasó a todo el planeta. Y entonces, ¿qué es las capacidades de poder reaccionar de un grupo humano, de un país? Están extraordinariamente limitadas. Nadie se puede blindar contra muchos de los absurdos de los primeros días. Vamos a cerrar las fronteras y aquí no va a entrar. Descubrimos que eso era de risa. Era absurdo. Los países que cerraron sus fronteras, trataron de blindarse, les llegó igualito de rápido que en cualquier otro, y en algunos casos más que nada. Porque el asunto no dependía de ello. Entonces, las crisis progresivas o transfronterizas, que era lo que se estudiaba, de pronto tuvo que agregarse un elemento más que también ya se había formulado en teoría, pero que estaba como en un segundo plano. ¿Y qué pasa cuando a una crisis que se extendió en el tiempo se agrega otra? No se nos va una plaga y llega otra. Y de pronto viene la guerra de Ucrania. Y si ya teníamos una economía dañada, ahora peor. Y no es que la guerra se libre en nuestro territorio, pero se movieron variables geopolíticas. Se movieron factores de naturaleza económica, precios de los cereales, por ejemplo, la inflación escaló, etcétera, etcétera. Se conjuntaron ambas cosas. Entonces, una crisis de dimensiones todavía más grandes a las cuales se les ha dado en llamar crisis duales o mixtas. De pronto hay teóricos que están diciendo, pues de pronto podríamos buscar ejemplos si hay más de dos juntas. Pero bueno, el punto es al menos la confluencia de dos que tornan mucho más complejo el fenómeno. Bueno, ¿y qué dice la gente? Los gobiernos empezaron a tomar medidas, cada quien a su saber, cada quien a su entender o no entender, porque a estas alturas nos queda muy claro que algunos gobiernos reaccionaron con una torpeza extraordinaria. Bueno, ¿y la gente qué dice? Nos diría Esperanza, también pensamos, también nos movemos, también reaccionamos. En algunos casos, y eso vamos a examinar, hubo aceptación ante las medidas. Creo que México es un estupendo ejemplo de ello. Hoy vemos en la calle gente con cubrebocas y nunca nadie nos obligó a usar los cubrebocas. En otros lugares, implantar el cubrebocas como una medida a veces obligatoria generó mítines, marchas, protestas, quemas de camiones. En otros lugares no fue obligatorio y aún así la gente protestaba. Entonces va desde la aceptación, el descontento, el escepticismo, nuestro miedo, nuestro pánico, porque no sabíamos qué estábamos enfrentando. Después, bueno, ¿y cuándo llegan las vacunas? Empiezan a aparecer como pruebas, si se acuerdan, lentamente y privilegiando algunos países. Está muy claro lo que sucedió con eso. A precios de oro, pero o las pagas o te mueres. Molestias de segmentos de la ciudadanía por restricciones a la vida cotidiana, con absurdos como el que se vivió en un momento en Madrid. Vamos a cerrar tal segmento de la ciudad y nadie sale porque aquí está el foco de la pandemia. Con una excepción, solo pueden salir los que vayan a trabajar.
Esos eran lugares de vivienda de trabajadores. ¿A dónde iban a trabajar? A las casas de los ricos. ¿Qué pasaba con la pandemia? Ni les cuento, ¿no? Es eso, es de risa. Qué absurdo que un gobierno tome esas medidas. Bueno, en el pánico pasan estas cosas tan torpes. Alguien se va a acordar de Trump, ¿no? Aconsejando que tomaran hidroxicloroquina, coincidiendo con Bolsonaro, diciendo que es una gripita, ¿no? O sea, hoy lo podemos enjuiciar ya con más calma, ya serenos, estamos vivos, pasó el pánico y decimos qué cosas han pasado. Hubo quien tenía ansia por conocer cuándo va a acabar la crisis, ira por sentir que las libertades eran vulneradas, como pasó en Europa. A mí no me digas que me quede en mi casa. Muy particular de Europa, ese sentimiento de el Estado no se tiene que meter en la libertad individual, distinto al de Estados Unidos. Hasta una oposición a veces mezclada con otras cosas en algunos países. Y hay evidencia hoy de que en algunos países el malestar se juntó con problemas previos, descontento que ya había. Esto pasó claramente en Colombia, esto pasó en Brasil, esto pasó en los Estados Unidos. Bueno, hay que señalar como un aspecto muy importante que hemos podido trabajar en equipo. Tiene años que estoy trabajando con el doctor Jorge Culebro de la UAM y el doctor Pablo Cruz Hernández, antiguo egresado de esta casa y hoy doctor. Empezamos a trabajar en el 19 con un primer trabajo sobre el sismo del año 17 en la Ciudad de México. Y el equipo se ha fortalecido, hemos escrito, hemos publicado, pero de pronto este programita del verano, los famosos delfines, sale con los que siempre andamos molestando, que ya vienen los delfines y ya vienen los delfines. El año pasado me presentó una posibilidad extraordinaria. Hubo todos estos chicos viniendo de todas estas universidades, de varias partes del país y de Colombia. Y habíamos puesto un programa sobre la crisis de COVID, en donde gentilmente colaboró Pablo Cruz. Y se convirtió en un aprendizaje extraordinario, en donde, excepto una que es la primera, que no alcanzó a trabajar lo suficiente, los demás presentaron un pequeño artículo de 12 líneas y lo presentaron en el Congreso correspondiente sobre su ciudad. Aprendieron muy apretadamente en 5 semanas la teoría, se les corrigió, buscaron información, la redactaron e hicieron un pequeño artículo de su ciudad. Pero esto nos permitió un gran aprendizaje colectivo, ver qué está pasando en otro lugar, a diferencia de nosotros que estábamos estudiando como un poco más por encima, como en un nivel meso. Y luego se sumó a este equipo Lara Laranja, mi estimada Gaby, que llega en septiembre, hoy es admitida ya en nuestro doctorado, y con quien empecé a trabajar porque ella ha estado estudiando el sistema de salud de Brasil. Entonces, bueno, ya traíamos el asunto ahí entripado con Bolsonaro, una visión mucho más amplia. Trabajamos con métodos mixtos en la vertiente cualitativa, un seguimiento, en la cuantitativa, numérico, contagiados, hospitalizados, fallecimientos. Yo todos los días llevaba la curva mexicana, cada uno de los estudiantes hizo lo propio, normalmente la del país o del departamento, en el caso colombiano, o la entidad en México, y luego su ciudad para ver cómo se comportaba con un poco de contexto, tratar de llevarle la pista de si tenía el mismo ritmo que el nivel nacional o era distinto. A estas alturas también sabemos que fueron muy diferenciados por múltiples factores. En lo cualitativo se hizo diseño de instrumentos vinculantes por nivel de gobierno, decretos, leyes, en algunos casos medidas sin ninguna
sin ningún sustento, simplemente emitidos por la autoridad. Se hizo revisión hemerográfica, entrevistas y terminamos con esos pequeños artículos de investigación. En México, de manera particular, el seguimiento se hizo sobre estas medidas. El confinamiento domiciliario, ustedes saben que fue una invitación, el famoso quédate en casa. El uso del cubrebocas, las restricciones o no al transporte, que eso va a ser una variable entre las tres entidades, y el cierre de establecimientos. En los 15 países, la vacunación voluntaria u obligatoria, el confinamiento domiciliario, el uso del cubrebocas y el cierre también de establecimientos. De manera sorpresiva, en ese verano, 3 estudiantes que eran de la Ciudad de México dijeron, oye, ¿y si hacemos lo mismo? Los 3 vivimos en la Gama, pues háganlo juntos. Y entonces nos permitió hacer un enfoque comparado entre Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, que también resultó harto interesante. Bueno, enfoque teórico en 2 cosas en particular. Cuando estalla la pandemia, igual que cuando pasa cualquier fenómeno, los gobiernos aplican una serie de políticas, en este caso medidas de higiene, cierre de establecimientos, confinamientos, uso de cubrebocas, recomendar el desestimar tratamientos, garantizar disponibilidad de vacunas, tal. Estas pueden ser clasificadas en 2 tipos según la teoría organizacional. Pueden ser de naturaleza regulativa, que es imponer regla. Yo pongo una ley o un decreto que diga, usted usa cubrebocas. Esto significa supervisar el comportamiento individual. En su caso, imponer sanciones o otorgar recompensas cuando se sigue. La ventaja es que pueden ser implementadas con tanta velocidad como que hoy saco el decreto. Y funciona a partir del día de hoy publicado, digamos en el caso mexicano, en el Diario Oficial de la Federación, o el equivalente en cualquier país. Dan resultados con mucha rapidez, pero pueden generar malestar y no están diseñados para un evento duradero, y esto no se pensó, porque no sabíamos cuánto iba a durar esto. Las otras son de carácter más educativo, las normativas, porque apelan a valores deseables en la sociedad. Por favor, use usted el cubrebocas porque me protege a mí y nos protege a todos. Si yo uso cubrebocas, la estoy protegiendo. ¿Se acuerdan de ese discurso? Repetido todos los días en las famosas conferencias vespertinas, repetido en la tele, repetido en la radio, repetido por escrito. Y también nos generó fastidio, ¿verdad? Hoy vean en la calle alguna gente sigue usando. Apela a normas, a valores para construir algo que se quiere. Producen resultados que perduran en el tiempo y generan un aprendizaje colectivo. Surgen con lentitud y no fácilmente responden a la urgencia, porque no necesariamente la gente de un día a otro introyecta ese mensaje. Bueno, obvio muchísimo de lo que se hizo, porque no hay tiempo para ello, y vámonos a resultados en una tablita que intenta explicar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Efectos de esas políticas en 3 entidades. Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, con cubrebocas, confinamiento, restricciones, y tratamos de examinar el tipo de liderazgo en la crisis. Pongo rapidísimamente ejemplos porque sería largo detallar. Alguien se va a acordar que en Jalisco hubo una ocurrencia, porque eso fue materia de otro artículo que le llamábamos las políticas improvisadas. Dijeron, vamos a atajar la pandemia con algo que el gobierno estatal le llamó el botonazo. El viernes se cierra la ciudad y no va a haber ni transportes. Algunos se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esto salió el miércoles noche. El jueves y el viernes desbordaron la ciudad porque la gente quería alimentos. Entonces, fueron a comprar en las tiendas, se aglutinaron en las tiendas y ya se están imaginando qué pasa.
porque la principal medida era estar un poquito lejos unos de otros. El distanciamiento. Y a la vez obligatorio portar el cubrebocas. Algunos que tengan mejor memoria se van a acordar, y hubo un albañil que no se quiso poner el cubrebocas, llegó la policía, lo jalonearon, y se jalonea solo en cercana distancia, ¿no? En clinch. Lo subieron a la patrulla, lo golpearon y murió de golpes. Al otro día, manifestaciones de descontento en la ciudad como las que hoy hay en Francia. ¿Qué pasa con las medidas básicas de prevención? Ni les cuento, todos se las están imaginando. Lo que se quería evitar fue al revés. ¿Qué se hizo en otro caso con el transporte? Ciudad de México. Se cerraron unas pocas estaciones del metro, Popotla, por ejemplo. Los datos estadísticos dicen, es poca gente que sube y baja ahí. Entonces queremos que el trayecto dure menos para reducir la posibilidad de contagio. Unas pocas estaciones, 24, cerradas, en la época más crítica, para que el trayecto sea más veloz. Y poner mayor frecuencia de paso en los autobuses. O sea, ¿cada cuánto pasa el autobús en una esquina? Se les suprimieron algunas paradas del Metrobús, temporalmente, para que el viaje dure menos. Pero, ¿por qué no quitas camiones? Al contrario, voy a poner más camiones para que viajen menos gente, menos aglomerada. Esta es la ciudad más difícil de manejar con la pandemia. Vivimos más, nos movemos muchísima más gente. En Ecatepec pasó lo mismo con el cubrebocas. Y al otro día manifestaciones, con actos, enfrentamientos con la policía. ¿Qué pasó con con las restricciones? A nivel nacional, hubo un fenómeno de cierre, si se acuerdan, estoy hablando sobre todo de marzo, aquel 17 de mayo, de marzo que nos mandaron a casa. Por decreto se fueron las escuelas, como si desconectáramos el refrigerador. Y por esa medida, 40 millones de gentes estaban no reunidas, preferentemente en casa. Se desconectaron empresas privadas, ¿se acuerdan? No esenciales. Se cerraron estadios, lo de los toros, conciertos. Y llegamos a contabilizar 85 millones de gentes que no acudían a reunirse. Y esto ayudó a controlar un poquito. Y si se acuerdan, hubo 2 momentos en que estuvimos al borde del colapso. ¿Qué se pensaba? Ganar tiempo. Decían, te vas a enfermar, pero mejor que te enfermes dentro de 2 meses y no que tengamos una ola como pico, ¿se acuerdan? Sí. Y 2 veces estuvimos al punto del colapso. Entonces, eso marca diferencias. Si tú provocas manifestaciones de protesta, como ocurrió en Jalisco, lo que estás haciendo es que la próxima semana tengas un pico enorme. ¿Qué va a pasar con tus hospitales? En realidad, una medida mal pensada está provocando más daño. Y esto se refiere al tipo de liderazgo. Se refiere al tipo de liderazgo. Un liderazgo que está pensando más en el futuro, más planeado, o un liderazgo que reacciona espontáneamente ante el momento, como con el pánico que lo haríamos cualquiera de nosotros, sí, pero el caso de un gobierno es distinto. Un ser humano individual reflexiona consigo mismo, Laura, y a veces nos gana el pánico y hacemos cosas. Pero un gobierno está obligado a hacer consultas antes de tomar decisiones relevantes, a reunir al equipo de trabajo y meditar qué es lo que se hace. Se hace en un centro educativo, ¿no? Aquí se reúnen los subdirectores, aquí se reúnen los jefes de departamento para tomar determinadas decisiones. Esa es la diferencia. Entonces,
bueno, el enfoque del trabajo no es echar culpas, pero hay responsabilidades por un actuar, por hacer las cosas de determinada manera. Cuando pasamos al nivel mundial, porque pues llegaba información y estábamos buscando literatura internacional, entonces dijimos, bueno, vamos a ver un símil un poco parecido de esto con países. Quitábamos unos, poníamos otros en los cuales había o no información. Aquí decimos a nuestro criterio, obviamente, si creemos que la naturaleza general de lo que hizo ese país puede ser calificada como normativa o puede ser calificada como regulativa. Debo de aclarar que en ningún caso es 100-100. Siempre hay una mezcla de medidas. Estamos diciendo a nuestro criterio, con la información que pudimos obtener, creemos que qué vertiente dominó, qué vertiente fue la más relevante en cada uno de esos países. Si las medidas fueron o no obligatorias, si hubo sanciones o no, y qué tipo de consecuencias hubo en cada país. En algunos casos, aunque eso no nos compete estudiarlo, las consecuencias fueron tan relevantes que en la siguiente elección quien estaba en el gobierno fue. Quizás este sea solo uno de los factores, seguramente. Pero en algunos de los que hicieron el peor desempeño, a la siguiente elección perdieron. Es muy claro para nosotros, por la cercanía, el desastre de lo que hacía Trump. Que hubo un momento que desacreditó al médico más relevante. ¿Se acuerdan? Anthony Fauci. Bolsonaro, que nombró 4 ministros de salud en la época, porque no acababan por obedecerlo. Terminaban por decir, señor presidente, es que eso no está bien. Pues, entonces, me dejas el lugar. Colombia fue otro caso muy relevante. Entonces, vean cómo hay una combinación. Por ejemplo, aquí, voluntarias, pero hubo en algún momento represión en México. Cuando sobre todo los jóvenes salían y dicen, queremos ir a los bares, no nos van a impedir salir a la calle, nada de que cubrebocas. Entonces, hay una combinación distinta en cada país. Hemos intentado agrupar aquí muy apretadamente algunos de los resultados que están escritos en el artículo. Buscábamos esto y encontramos que hay una tendencia para implementar medidas de naturaleza regulativa. Como que los gobiernos sienten más fácil tomar medidas que den resultados muy rápido. Muchos gobiernos hicieron eso. El uso y ejecución de políticas regulativas cuando no se consideró el contexto, las normas, los valores, las costumbres, generó descontento social. Y hay estos ejemplos: Austria, Bélgica, Alemania, Holanda, Italia y Canadá. Pero curiosamente, a pesar de que fueron hasta furiosas las protestas, no duraron. Nosotros decimos que esto en parte se debe a solamente una protesta de momento, pero que en términos generales estos ciudadanos están más o menos conformes con lo que hace el gobierno en otros campos. Que la atención en general a la salud no está tan mal, y que, bueno, protesto, pero no quiero llevar las cosas muchísimo más allá. No exploramos tanto esto porque no era nuestra materia. En México, sucedió en Jalisco y Estado de México las protestas y no duraron tampoco. Pero en casos como Colombia, Brasil y Estados Unidos, sin duda se vincularon a molestias previas, a otro tipo de protestas. Hay casos muy especiales donde medidas de imposición, como en China, es un gobierno muy duro, muy autoritario,
Si alguien se acuerda también, construyendo las ciudades y de aquí la gente no sale. Y ciudades de millones. ¿Cuándo hubo protestas en China? A final de 22. Noviembre y un pedacito de diciembre, cuando todo el mundo estaba empezando a levantar y China seguía con la política COVID-0. Pequeñas manifestaciones. Es uno de los gobiernos más duros. Nosotros creemos que, entre otras cosas, una gran comunicación es un factor que explica que esto no haya provocado una ruptura muy grande del régimen. Porque al final lo estaban controlando los chinos. Es uno de los países que tuvo los golpes más pequeños, a pesar de ser tan grande su población. En Noruega hubo hasta penalización, pero encuestas de estas de gobierno que hay organismos que se dedican a hacer, Noruega es uno de los países que la gente está muchísimo más conformes con su gobierno. Entonces, son efímeras ese tipo de protestas. Porque hay en general simpatía y comprensión y en general satisfacción ciudadana con qué pasa con el gobierno, con el manejo institucional. Esto, en otra medida, creemos nosotros que se presentó en China, entonces en Noruega, en Corea y en México, donde al paso del tiempo, el manejo de la crisis parece tener la aceptación de la ciudadanía. Hoy, ¿a quién escuchan ustedes en México que diga, el doctor Gatell, el doctor Muerte, tal, este es lo peor que se hizo? Y miren que tenemos una de las tasas de medidas en mortalidad, una de las sobretasas más grandes del planeta. Es uno de los países donde en tasa de por 100,000 murió más gente. Segundo o tercer lugar, según las estadísticas que se consideran. Pero no hay tanto reproche. Hay más reproche en otros países. Entonces, bueno, estudiando las políticas normativas o regulativas, nosotros decimos, cuando las políticas tendieron a ser centralmente normativas, se empezó a construir un valor que la gente podía compartir. Si esto se acompañó con una abundante información y con una cierta cercanía, que la gente sienta cierta cercanía con el gobierno, quiero aquí intentar ser más objetivo. Yo simpatizo con el gobierno de López Obrador, pero me parece que, amén de filias y fobias, muchísima gente en este país siente que este gobierno está un poco más cerca de sus intereses. Entonces esto te genera una empatía de entrada, con la cual no tan fácilmente cuestionas a ese gobierno. Si tú no te sientes representado, si sientes que está en contra de tus intereses centrales, como que más fácilmente compras odios. Entonces, bueno, a la luz de esos dos tipos de medidas, esto es lo que nosotros encontramos. Resultados que también nos piden los informes. ¿Qué obtuvimos? Esos 7 pequeños artículos. Un trabajo muy intenso de 7 semanas y todos excepto una chica se fueron con su artículo, lo presentaron en el Congreso de Delfines y 2 de ellos, ampliando el trabajo, se titularon con esto. Una chica en Ciudad de México y una chica en Colombia. Y bueno, se publicaron hasta ahora dos nuevos trabajitos con esta investigación. Y bueno, no la hagamos tan cansada porque ya son muchas sesiones. Gracias. Muy bien, vamos a la sesión de preguntas. Yo quisiera abrir la misma. Doctora Chiquina, por favor.
Se habla de gestión de crisis y de distintas medidas regulatorias, normativas, qué sé yo, pero yo creo que hay algo que no se está tomando en cuenta. Sí. La forma de gestionar la crisis tendrá resultados diferentes según el tipo, el tamaño de ciudad, las formas de organización, incluso la cultura, ¿no? Entonces, pues tú dices, es que en Noruega hay cierta simpatía de los ciudadanos o cierta corresponsabilidad, o sea, definitivamente pues no somos Noruega, ¿no? O sea, creo que la dificultad para gestionar una crisis en una ciudad de más de 20 millones de habitantes, una ciudad, no tiene, es un enorme reto y de las tareas más arduas que se pudo haber enfrentado, ¿no? Y eso yo no lo veo reflejado aquí, ¿no? En China empezó todo la ola de contagios, ¿sí? El focus, el caso cero que le llaman. Y pues por supuesto que también tiene temas de alta densidad, ¿no? Y yo no veo reflejado en estos retos que enfrentaron los gobiernos todas estas características sociodemográficas, culturales, ambientales incluso, que tienen que ver también con la fisonomía de las ciudades, ¿no? O sea, eso te hace, porque no se gestiona la crisis en abstracto, ¿sí? Se gestiona en una crisis en una ciudad y en un espacio socialmente determinado, ¿no? Entonces, yo creo que le falta un poco más de, bueno, quizá cuando nosotros hablamos de análisis comparativo, ¿no? La ciudad como punto, la ciudad como área, pues sí es válido con otros países, ¿no? Pero para mis gustos, creo que debió considerarse en este análisis comparativo, porque pues el estudio comparativo parte de hipótesis como comunes, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión y pues a ver qué nos cuentas, Benjamín. Sí. Doctor Adalberto, por favor. Gracias. Bien interesante el proyecto y qué afortunado haber tenido todos esos productos a partir de los delfines. Creo que es uno de los puntos importantes de los proyectos de investigación que puedan incorporar mucha gente a la investigación. Pensaba lo desafortunado que fue esto que mencionabas, que no hay gran impacto por el lado de lo local, digamos, institucionalmente en México, los gobiernos locales hacen poco en temas de salud, porque las instituciones grandes son federales. Porque no hay competencias. Y pensaba, por ejemplo, el caso chino tiene un análogo que es el vietnamita, donde también un gobierno duro, pero que aprendió las lecciones del MERS, también una gripe de Medio Oriente que a ellos les pegó muy fuerte. Y habían ya modificado institucionalmente el país a algo así, porque había señales de que esto venía. Y pasó más por un tema de disciplina ciudadana que por en efecto servicios de salud en lugares como Vietnam, ¿no? Que no tenían los recursos hospitalarios para atender gente. Sí. Entonces, pues aunque México no tuviera
posibilidades de nivel local tratarlo, pues sí es, digamos, muchas veces en lo que sí podía hacer, parece que hubo pendientes respecto a los niveles locales de gestión de servicios, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, pues encárguense los que tienen competencia, como dices, sí, pero había posibilidades hacia lo que se podía hacer por la vía de lo social. Fue una tristeza que nosotros también padecimos la H1N1 y no aprendimos nada de esa. Institucionalmente, creo que se creó un solo laboratorio para procesar muestras para esta ocasión, viendo que pasamos por una situación que nos pudo haber dejado en mejores funciones para esta nueva epidemia, bueno, ahora pandemia. Institucionalmente no hay aprendizaje del MERS en México. Un laboratorio. Pero culturalmente sí. Yo no lo consideraba hasta que un día charlando con mi hijo, él me recordó. 3 meses estuve sin ir a la escuela. Pues sí, pasó esto. ¿Saben quién dirigía la unidad de epidemiología? Gatell. 8 años después, está como subsecretario del puesto siguiente, de origen epidemiólogo. O sea, gente entrenada para enfrentar epidemias. Y apela justo a eso, dice, culturalmente, la gente en México aprendió. Y ese es un elemento muy relevante que después permite que la gente aceptemos sin tanto remilgo el cubrebocas. Ustedes, vamos, y nos irrita y lo que sea, pero lo traíamos y lo estábamos renovando. Aunque institucionalmente no haya habido realmente aprendizaje, tienes toda la razón. Una línea de investigación que se podría trabajar es que hicieron los gobiernos locales, porque los estados no son gobiernos locales, mucho se dice eso, son los municipios. Algunos desinfectaban los mercados, barrían más las calles, desasolvaban, etcétera, pero sin que tengan en efecto funciones, competencias, que esto es lo que ahora estamos intentando estudiar con la chica brasileña, porque los municipios tienen competencias. Y hay literatura que muestra claramente cómo un desastre mayor se evitó en Brasil, porque sin hacer caso al presidente y sus locuras, a Bolsonaro, los municipios empezaron a actuar. Empezaron a moverse y a tomar medidas hasta donde podían en varias de las regiones, sobre todo en las más pobres del Brasil. Los vietnamitas aprendieron, pero los vietnamitas también habían tenido coincidentemente en el año 17 un proceso de recentralización del sector salud. Poquititos años antes. Una valoración por ahí, a mí me llamó la atención porque no es un país exactamente como para una descentralización. Lo normal más bien es que lo controle el gobierno federal, y lo tenían con muchas funciones, ya no me acuerdo cómo se llaman, los cantones, y lo recogieron en el año 17. Pero la disciplina, no solo en Vietnam, casi en toda Asia, hay una cultura de disciplina. La gente asume. En Japón, es extraordinario lo de Japón. La gente usaba el cubrebocas, se distanciaba sin que la anduvieran correteando. Es como un asunto cultural de Asia, o de una parte importante de Asia. El asunto de las ciudades está más abordado en otros trabajos. Hay diferencias, por supuesto, notables. Aquí yo digo, cuando se tomaron medidas sin tomar el contexto, pero se asume que cada gobierno
las toma sabiendo quién es su población, su tamaño, sus densidades, su infraestructura de salud, entre otras muchas cosas. Nosotros descubrimos, y todos lo sabemos, que no todos hicieron ese tipo de valoraciones muy ciertas. Una diferencia notable, no solo las densidades, manejar 4 millones, 20 millones en una ciudad. Noruega, la ciudad más grande, no tiene ni 1 millón. Aquí, el 60% de la población en ese momento estaba en la informalidad, lo cual quiere decir tener que salir a trabajar todos los días o no comes al día siguiente. Allá, 90 y tantos % de la población pudo estar en casa porque el gobierno decía, va el cheque, son formales, se quedaban en su casa, por supuesto. ¿Qué querría hacer algún comerciante de vía pública mexicano? Quedarse en su casa con el pánico que teníamos, pero tener con qué comer. Entonces, eso hace diferencias fantásticas, pero ningún país tenía en el momento más crítico la capacidad. Es asombroso que los chinos hicieran hospitales en 10 días, pero nadie tenía la capacidad. Alemania, cuando llegaron 2 olas muy grandes, hizo tratos con Austria y empezó a enviar en ambulancias pacientes a Austria, que en ese momento tenía una ola baja. Pues hay lana para pagarle al otro, ¿no? Aquí nos alcanzó ¿para qué? Nos alcanzó para empezar a improvisar hospitales, cerrar consultas, bueno, eso pasó en todo el planeta, cerrar áreas y decir hay cosas como, por ejemplo, los partos que se van a atender en clínicas privadas porque se firmó un convenio para que ahí se atendieran partos, lejos del COVID. Pero bueno, cada quien a como pudo. En Estados Unidos se mostró clarito que el sistema de salud es un desastre terrible, algo que ya medio se sabía cuando llegó Obama, ¿no? Con el famoso Obamacare. Hoy no queda la menor duda de que tiene un desastre. Bueno, simplemente porque no es público. Simplemente porque no es público. Te puedes morir como perro si no tienes un seguro de salud. Así de sencillito, ¿no? Lo mismo en Colombia. Entre los aprendizajes, que es lo que ahora estamos estudiando, no me aguanto las ganas de decirlo, es que ya en el planeta nos quedó muy claro que el sistema de salud tiene que ser público. Porque quién es el que puede en una emergencia hacer un gasto que suelte la cartera a todo lo que dé solamente el gobierno, ni nadie más. No tengamos dudas en eso. El sistema de salud para atender a la población tiene que ser centralmente público. Centralmente público. Y centralmente gratuito, porque si no, a quien estamos excluyendo es a los pobres. A lo mejor no nos interesa si se mueren de cáncer. Pero si se están muriendo de COVID, que te va a regresar, entonces sí nos importa. Entonces sí estamos preocupados porque otros no se mueran. Ahí el egoísmo como que nos hizo reflexionar un poquitín, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que aquí no están. Esa es una variable que ahí sí se tomó de otra manera. Cuando escribimos puntualmente sobre los 3 estados, en el caso mexicano, ahí sí dijimos, ¿qué otros requisitos se reúnen? Pues que tienen grandes ciudades con todas las complejidades. Ahí no entró Nuevo León porque no tenía realmente un problema tan grande. Nuevo León y Monterrey particularmente tuvo un gran pico. Uno. Lo demás fue más manejado de mejor manera. Pero Guadalajara tuvo complicaciones muy serias. Otras entidades también, pero no tenían el tamaño. Y bueno, asociado al tamaño también viene la infraestructura de salud. Por cada determinado tipo de gente se construyen por ley la clínica, el hospital regional y el de tercer nivel, el de especialidades. Ciudad de México, naturalmente, que es el más complejo. Todos los días en la etapa más crítica teníamos aquí, no solo la gente que se enfermaba aquí, 30% que venían de toda esta zona conurbada y que pues no querían ir a los hospitales del Estado de México. Con datos al día, 30% en promedio. Y claro, los que venían de otras entidades también a formarse y a ver dónde había un lugarcito, ¿no?
En otros trabajos hemos estudiado un poco la coordinación. Hubo cosas que tardaron en aparecer, pero si se acuerdan, después apareció el mecanismo del telefonito, en donde llamabas, te valoraban, y si eras hospitalizable, a nivel federal pasaba una cosa. Te decían, vamos a mandar la ambulancia. Y te determinaban el hospital al que tenías que ir, para que no anduvieras peregrinando como si nos pasó al principio. Ciudad de México en particular hizo una cosa formidable. Alguno tendrá evidencia. Al enfermo le enviaban a su casa un kit básico con el termómetro, con el oxímetro, aspirina, ¿no? ¿Cómo eran estos? El paracetamol y un chequecito. Chiquito, creo que 1,000 pesos. Pero que para algo alcanzaba. Que para algo alcanzaba, ¿no? Sí. Esa fue una particularidad de Ciudad de México. Poner, hay varios momentos diferenciados. Ya en plena pandemia, ya en el segundo año, hubo algún tipo de fricción entre gobierno federal y Ciudad de México. Y Ciudad de México puso un monitoreo por colonia. Y empezaron a enviar equipos colonia por colonia a tocar puerta por puerta. Eso no se estaba haciendo a nivel nacional. Esa fue una particularidad. Porque encontraron que pues hay gente que no va al hospital, que tiene miedo, que no va a acudir, etcétera, y entonces enviaban, ¿no? a los equipos a las casas. Eso fue muy propio de esta ciudad. Tener como monitoreadas qué colonias. Nos ponían los letreros con colores, no es que prohibían salir, pero pues es un aviso, no se pare tanto por acá, ¿no? Nunca hubo, como en otros países, porque no había disponibilidad, pruebas. Las pruebas en México siempre fueron pocas, en todos los niveles. Descubrimos que esa era una variable que no podías comparar, porque hay países en donde las pruebas eran por millones. Aquí nunca las hubo. Estaban controlados, doctor, sí, bien, pero estaban muy controlados. Porque lo que llegaba era poco, ¿no? Sí. Entonces, hay variantes en las estrategias entre países. Aquí decidimos explorar solo ese cachito, pero hay un montón de otras cosas. Hay compañeros que han estudiado el efecto en el empleo. Hay quienes han estudiado el efecto en el estrés laboral, ¿no? Entre los médicos, por ejemplo, muriéndose de pánico y atendiendo. En fin, este es un tema que ha dado para que mucha gente estudie algunas cosas. Aquí solo hemos abordado este pequeño ángulo y este año estamos trabajando, decía, el de qué se aprende en términos de políticas públicas. Yo les digo a los estudiantes, ahora sí que me gusta mucho ese enfoque, Esperanza. Bueno, y si tú eres el secretario de salud, si tú eres un funcionario, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque estás aprendiendo gestión. Si a ti te contratan, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿Qué es lo que tendrías que recomendar? ¿Hacer qué? ¿Qué sí y qué no? Porque los estamos capacitando para que vayan a trabajar. ¿Qué tipo de políticas dirías tú? Esto es lo que tiene a fuerza que hacerse. Esto podría, esto no, pues no nos alcanza. Yo que quisiera un sistema único de salud a nivel nacional. Gratis. Todavía no nos alcanza para eso. Porque administrativamente hay solo un problema que es muy difícil de resolver. ¿Cómo juntas IMSS e ISSSTE? Y conste que por instrucción se rompió la derechohabiencia, si se acuerdan. Pero resulta que en el IMSS se financia con la cuota del trabajador, la cuota del gobierno y la cuota del patrón. Entonces el patrón puede decir, yo no quiero atender a unos que no trabajen con nosotros. Los que vamos al ISSSTE, cotizas tú, Yolita, y cotiza el gobierno. Pero no hay otro patrón, porque el gobierno es tu patrón. Entonces, eso lo hace muy complejo. Eso lo hace extraordinariamente complejo. A nivel nacional, tenemos 6 instituciones que atienden la salud. IMSS, ISSSTE con mucho las más grandes, las Fuerzas Armadas tienen lo propio, Pemex tiene lo propio. Y luego tenemos
Cada estado tiene su propio sistema de salud, sus propios hospitales, que ahora están en un proceso de recentralización. Recién están en un proceso de recentralización que posiblemente desemboque en un sistema más unificado, porque lo que tenemos es una pedacería, pero va a haber toda una polémica en términos de las políticas públicas, de si es mejor centralizar o descentralizar, que siempre es de esos temas muy sabrosos como para discutir con los que estudiamos algún tipo de política. Bueno, si tuvieran alguna otra cosa, ¿le seguimos? Sí, un comentario de redes sociales dice: en Canadá se dieron durante la pandemia créditos de $40,000 a pagar en 5 años. Quienes no tenían ingresos recibían mensualmente $1,800. Regresaron a trabajar con medida de precaución como el cubrebocas, sana distancia, a partir de septiembre de 2020. Por contingencia se recibían en todos los hospitales a los enfermos de COVID, con o sin seguro privado. Lo que hacían eran hacer burbujas para que no siguieran las infecciones. Es el comentario. Solo que con Canadá no tuvimos toda la información. Queríamos incluir, estuvo en la lista Canadá, pero no había tanta información que tuvimos disponible. Hubo unos como 10 países que estaban en la lista original y fueron saliendo porque no teníamos tanta evidencia como para intentar con seriedad decir algo sobre el conjunto de sus políticas. Sí, se agradece siempre que algo nos digan y que muestra pues, las variantes distintas. En Estados Unidos, ¿se acuerdan? Cuando ya hubo vacuna para promover el turismo, en el metro te podías vacunar, particularmente en Nueva York. ¿Para qué? Para reactivar el turismo. No importa de qué país vinieras, te podían vacunar. Entonces, cada quien fue armando sus políticas de distintas maneras. Por favor. Sí, doctor, mi pregunta tiene que ver igual en relación con lo que mencionó la doctora Cristina. Si en algunos trabajos, este trabajo o los trabajos que usted mostró, dentro de los datos podría haber una relación con la población, porque igual, como menciona, no lo mismo gestionar un país con población muy pequeña, como el caso de México. Igual esto nos ayudaría tal vez a asociar esta parte de la forma organizacional, que sería normativo, regulativo, y por ejemplo, también nos ayudaría a identificar si había artículos que mencionaban si era de una buena forma medirlo, por ejemplo, la tasa de letalidad que nos posicionaba en un peor lugar, o una tasa de mortalidad que incluso nos mostraba otros resultados, como lo sería, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Reino Unido, siendo la mitad de habitantes, si lo medíamos en esa proporción, habría más posibilidad de morir de COVID, o incluso también nos puede ayudar a comparar, por ejemplo, Japón, que es uno de los países que se parece en población, pero como la parte cultural puede ser un elemento que también explique esta parte de la forma normativa, regulativa. Entonces, no sé, quería preguntar si dentro de esos trabajos, por lo menos hay un indicio que nos asemeje, o si no, pues ya sería como una sugerencia para parte de la población y observar esos. Hay uno sobre justo Estado de México, Jalisco y Ciudad de México, que nos acaban de llegar las correcciones, tenemos que hacerlas esta semana. Y sí, justo trata de abordar en mayor medida el carácter poblacional. Esta semana nos llegaron las correcciones del artículo. Bueno, pues entonces ya sería más interesante poderle. Y yo quería darle más enfoque a todo ello, pero bueno, cuando trabajas en equipos, también hay áreas que no le interesan tanto a tu contraparte. Yo, por mi formación, un poquito más un poquito más el territorio. Pero pues los artículos dan para tanto y de pronto te empiezas a quedar ilimitado en lo que puedes decir. Sí, porque incluso esta forma también nos ayudaría a explicar que por lo menos México, no siendo un país, por ejemplo, considerado desarrollado, sino en vías de desarrollo, pues tomó muy bien esta parte del control, a partir de esta forma organizativa normativa, ¿no? Entonces, ¿sí hizo normativa? Sí, no, sí fue normativa. Entonces, ayuda a explicar un poco también. Sí. Cada país en su contexto. Acuérdense que por ahí en esos días se supe.
teníamos más de 400 hospitales abandonados Sí. que habían empezado a construir y que por diversas razones estaban en el olvido. Cuando empezó lo duro de la pandemia, no teníamos ni 100 ventiladores funcionando para un país de este tamaño. Es increíble. Como si nunca nos fuera a pasar nada. Como si nunca fuese a suceder nada. No había un aprendizaje, habíamos abandonado la producción de vacunas, en donde México fue autosuficiente y hasta vendía vacunas. O sea, y entonces enfrentas pues a como puedes, a como te es posible hacerlo. Y ahí volvemos a cada uno en su contexto, con sus valores, ¿sí? Cada quien tratando de tomar pues las mejores decisiones, en algunos casos claramente deplorables, en otros medianitas, en otros pues su economía, su tamaño de población, su infraestructura, les ayudaron a que fuera mucho menos. Hubo a quienes les sobraban vacunas, ¿no? Entonces, muy rápidamente pudieron controlar todo eso. En realidad en México, la ola donde más muere gente es en la segunda, no en la primera. Más muertos en la segunda, muchas más infecciones en la primera. Pero bueno, pues creo que les agradecemos a todos.